voto de opinión, le dice el alcalde Carlos Fernando Galán. Y a quien estamos escuchando también se pronunció al respecto y menciona que Bogotá ha sido una de las ciudades que más venezolanos ha recibido de esta diáspora que ha salido de ese país por cuenta de la situación política. Doctora Sandra Borda, ¿por qué razón o cuál es el argumento que presenta el gobierno nacional para manifestar o pensar que el alcalde Carlos Fernando Galán no podría manifestarse en una marcha pública en contra de Nicolás Maduro? Usted que es internacionalista, ¿esto qué conflictos puede traer en las relaciones entre ambos países? No, yo creo que ninguno, Camila. Yo creo que desde distintas esquinas lo que estamos intentando todos los colombianos, unos desde el distrito, otros desde el gobierno nacional, otros desde el sector privado, es contribuir en la medida en que tenemos herramientas a nuestro alcance para que Venezuela pueda hacer una transición hacia la democracia y el Estado de Derecho. En el caso de Bogotá particularmente, esto es todavía más importante en la medida en que en esta ciudad hay más de 1 millón de bogotanos procedentes de Venezuela y la ciudad tiene una gran responsabilidad con ellos, tiene la responsabilidad no solamente de ayudarles en el proceso de incorporación en nuestra economía y en nuestro aparato productivo y en la prestación de servicios, sino que además tiene el compromiso de hacer todo lo que esté a su alcance por lograr que ellos accedan a los derechos y vivan la democracia como la vivimos el resto de los colombianos. Los venezolanos, bogotanos, los bogotanos venezolanos tienen todo el derecho de salir a la calle, a participar y a demandar que en su país haya una transición hacia la democracia, y el alcalde de Bogotá, que tiene unas credenciales ya muy antiguas en materia de defensa de la democracia, del Estado de Derecho y de las reglas del juego, de la legalidad, está también en todo su derecho de salir a apoyar esa demanda, que es, insisto, una demanda de bogotanos provenientes de Venezuela que necesitan en este momento el apoyo de toda la institucionalidad de la ciudad y, por supuesto, también el apoyo de la institucionalidad del gobierno nacional. Consejera Borda, otra lectura sobre las acciones del alcalde Galán la hizo el congresista Ariel Ávila. Él decía que esto es una forma pues de distracción y que era para pues tapar, es la palabra que él usó, la mala gestión del alcalde Galán. Y usted pues tuvo ese intercambio con él. ¿Usted cree que esto, esto puede dañar en lugar de hacerle algún beneficio, puede dañar de alguna manera el capital político de Carlos Fernando Galán, que se ha mostrado desde el principio como alguien moderado y ya mostrarse duro se puede ir como en contra de él? Yo digamos que diferiría en la lectura de que se está mostrando excesivamente duro. Creo que lo que estamos tratando de hacer es única y exclusivamente buscar la coherencia. Si uno ha acompañado, como lo hice yo y como lo hicieron varios miembros de esta administración y como lo hizo el mismo alcalde, si uno ha acompañado en el pasado la protesta social en este país demandando que las instituciones democráticas funcionen y que haya más igualdad, pues me parece que el mínimo acto de coherencia y de consistencia que uno puede tener consiste justamente en respaldar a aquellos que están demandando exactamente lo mismo en su país. Yo no veo ninguna contradicción en eso. Creo que al contrario, lo que uno no puede hacer es calificar la protesta social como un ejercicio válido y legítimo cuando uno está de acuerdo con ella y cuando se trata de una posición que defienden aquellos con los que uno no simpatiza políticamente, entonces diga que se trata de un acto de politiquería. La protesta social es un ejercicio legítimo en este país, es un ejercicio legítimo en Bogotá y nosotros estamos absolutamente comprometidos a que si se trata de una protesta ejercida dentro del marco de la legalidad, la vamos a apoyar particularmente si es una protesta que está demandando una defensa de la democracia y del respeto a los derechos, que son principios fundamentales que siempre se han respaldado en esta administración. Entonces, yo creo, al contrario, y lo dije en el tuit que usted está mencionando, que el senador Ariel Ávila comete un acto de irrespeto grande frente a los venezolanos y a los bogotanos que proceden de Venezuela que están en nuestra ciudad, porque lo que está diciendo es que los estamos utilizando como fachada para esconder cosas. No, aquí uno no puede esconder 1 millón de personas que están tratando de que se les reconozcan sus derechos sociales, económicos y políticos. Creo que más bien lo que debería hacer él, como deberían hacer todos los
miembros del gobierno nacional es también empezar a ponerle cuidado a lo que está sucediendo con los ciudadanos venezolanos y con los nuevos bogotanos, que no solamente están en esta ciudad, sino que están en otras de las grandes ciudades del país, y esa responsabilidad de incorporarlos en nuestras comunidades a través del trabajo y a través de la prestación de servicios es una responsabilidad en la que el gobierno ha ido progresivamente dejando solas a las ciudades. Entonces yo creo que esto es una cosa más bien, es un llamado a que gobierno nacional y gobiernos locales se den la mano y se comprometan con la atención de estas personas y con la garantía de sus derechos. Pero, ¿y usted cree, doctora Borda, que este posicionamiento de ustedes va en la dirección y contribuye al tema de la transición democrática en Venezuela? Se lo pregunto, y también usted como experta, ¿en dónde estamos parados? Porque los que son un poco más del diálogo y más de que se hable, dicen ya se intentó todo. Los otros que son un poco más beligerantes dicen ya se intentó todo. ¿En dónde estamos parados y cuál sería el camino más rápido para que llegue la democracia en Venezuela, en su opinión? Yo creo que esa es una pregunta muy importante, y creo que aquí de lo que se trata es de que cada cual en su respectivo rol contribuya de la forma en la que lo considere pertinente. Yo soy de las personas que piensa que el gobierno nacional tuvo una actitud genuinamente proclive a la transición democrática en Venezuela al comienzo del proceso de negociación. Yo considero loable que hayan hecho parte de ese proceso y que estén buscando fórmulas y alternativas para buscar esa transición. Las fórmulas de un poco más de mano dura que se intentaron en el pasado no funcionaron. Ellos están intentando una cosa distinta. Ahora, ya enfrentados con la situación en la que el proceso de negociación no ha avanzado, en la que el gobierno venezolano no ha dado muestras de tratar de contribuir en la dirección de una transición hacia la democracia, en ese caso creo que el silencio sí empieza a ser un problema. Y esa es la razón por la cual yo creo que la administración distrital decidió acompañar la protesta del sábado de los venezolanos, porque intentadas las fórmulas de negociación, creo que está en manos de todos nosotros solidarizarnos con personas que han tenido un trayecto tremendamente difícil de llegada a esta ciudad y que todavía siguen buscando y tratando de encontrar formas de supervivencia aquí. Yo creo que si uno cree en la democracia, si uno cree en el Estado de Derecho, si uno cree en el respeto a los derechos aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo, la mínima el mínimo compromiso y obligación que tiene es el de acompañar a estas personas en su demanda. Yo creo que esa presión es importante. Claro, pero acá hay un tema adicional y yo no sé si usted tenga información al respecto, y es la paz total y las negociaciones con el ELN. En uno de los pronunciamientos de Nicolás Maduro, cuando le respondió a Lula da Silva y a Gustavo Petro, le dijo sobre todo a Gustavo Petro: yo no me he metido nunca en el tema de las negociaciones y el conflicto en Colombia y podría hacerlo. Entonces no sé si ahí como hay una amenaza vedada que nos tiene a nosotros aquí en Colombia con las manos atadas por cuenta de la situación de orden público que también tenemos, y siendo Venezuela el refugio de muchos de estos criminales. No cabe la menor duda de que estando Venezuela presente en esa mesa de negociación hay una muy delgada línea que tiene que caminar el gobierno nacional. Ahora, si ese compromiso con el proceso de negociación demanda el silencio absoluto del gobierno nacional frente a la violación a los derechos humanos que está teniendo lugar en Venezuela, hay que volver a calcular. ¿Sí? Porque yo no estoy absolutamente segura de que uno pueda hacer entrega de todos sus principios y pueda hacer entrega de su capacidad de contribuir a que haya una transición y un mayor respeto a los derechos, y no estoy segura que uno pueda transar eso por el otro objetivo. Yo creo que el gobierno tiene que sentarse a mirar con mucho cuidado eso. Dicho eso, sí, el gobierno nacional está en una posición mucho más difícil. Lo que nos toca al resto de nosotros, particularmente los que vivimos en Bogotá con este 1 millón de personas que han llegado procedentes de Venezuela, es simplemente acompañarlos en esta lucha, ¿sí? Lo que yo no logro entender es por qué el gobierno nacional, además de guardar silencio, probablemente por la razón que usted menciona, también exige que el resto de nosotros nos tengamos que quedar callados. Eso no lo entiendo.
¿sí? Doctora Borda. Si ellos no están en condiciones de protestar, está perfecto, tienen que transar frente a la negociación, pero ¿por qué el resto de nosotros? ¿Por qué las ciudades? ¿Por qué los mandatarios locales también tienen que guardar ese mismo tipo de silencio? ¿De qué es de lo que estamos hablando ahí? Sí, doctora Borda, como consejera distrital de Relaciones Internacionales de Bogotá, usted lo menciona, pues la ciudad con más migración venezolana, 1 millón de venezolanos que hay en la capital colombiana. ¿Ustedes tienen algún tipo de contacto, de relación con alguna institución en Venezuela? ¿Con alguna institución del gobierno venezolano, quiere decir? Del gobierno venezolano, para atención a migrantes, para contactar a las familias de Bogotá, de venezolanos aquí en Bogotá, con Venezuela. No, ya entiendo en qué dirección va su pregunta. Nosotros tenemos varias formas de operación para atender a los migrantes acá en Bogotá. La primera de ellas es que tenemos una oficina que se llama la Gerencia de Migración, que está aquí en la alcaldía y es un despacho adjunto al despacho del alcalde, que opera en una muy buena parte con fondos de la cooperación internacional y que es la que está destinada a organizar toda la acción del distrito, en la que están incorporadas varias secretarías para poder atender a estas personas. Tenemos desde atención humanitaria hasta atención de más largo plazo, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Integración Social, todas tienen programas para la generación de empleo y para los emprendimientos que están direccionados hacia las poblaciones vulnerables, en donde obviamente están incluidos los migrantes venezolanos. Nuestro trabajo para atender a los migrantes venezolanos en la ciudad es un trabajo de la mano de la cooperación internacional. Es con ellos con los que estamos trabajando para brindar esa atención. Doctora Borda, ahora, esto en el tema de la relación entre Bogotá y gobierno nacional frente a las reacciones hacia Venezuela. Ahora le pregunto, no solo como consejera internacional de Bogotá, sino como internacionalista. Hay 3 presidentes que respondieron que no van a asistir a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para hablar de, cuál debe ser el papel que vamos a asumir nosotros en Colombia frente a la situación que está viviendo Venezuela. ¿Qué sucede si esos 3 expresidentes no van? O sea, ¿pierde relevancia esa Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? ¿Va a servir para algo? ¿O esto simplemente va a ser un saludo a la bandera más de decir, estamos mirando qué hacemos, pero si la mitad de los expresidentes no asisten? Pues, Camila, lo que pasa con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es que viene de una etapa de debilitamiento enorme. Acuérdese que el gobierno anterior no convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y ahora está pasando esto que usted describe con la nueva convocatoria. ¿Cuál es la razón de ser de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Que cuando se presentan temas internacionales, pertinentes a la seguridad internacional y en los que se requiere que haya un consenso interpartidista a nivel interno, ese es el lugar en donde se construye ese consenso. Piense, por ejemplo, que la última vez que se convocó fue después del fallo de la Corte Internacional de Justicia alrededor del caso de la zona marítima de San Andrés y Providencia. ¿Sí? Allí lo que se busca es formar una posición nacional unificada para tener mucha más fuerza y para tener mucho más poder hacia afuera con esa posición. Ese es el objetivo último de la Comisión Asesora, para ponerlo en términos legos. Entonces, si a esa comisión asesora no van sino las fuerzas que de una forma u otra son afines al gobierno y no asiste la oposición, pues entonces usted ya está minando de entrada el objetivo primordial de construir una fórmula de consenso nacional alrededor de un tema importantísimo para el país. Yo creo que esa comisión está en mora de reestructurarse, esa comisión está en mora de pensarse de una forma distinta, porque definitivamente ya no está cumpliendo, producto obviamente de la polarización política en la que se encuentra en este país, ya no está cumpliendo con el objetivo que buscaba en el momento de su creación. Pero entonces usted lo que dice es que esa comisión asesora se debió haber convocado antes y que el gobierno del presidente Gustavo Petro la convoca un poco tarde cuando ya pues no sirve para nada. No, yo lo que digo es que desde hace rato, porque por eso le recordaba que la administración pasada tampoco la convocó nunca, y no es que hubiésemos estado exentos de crisis internacionales. Okay. Pero uno logra entender que el gobierno nacional, quería entrar en este proceso de negociación con un nivel de discrecionalidad y de discreción simultáneamente grande, porque esos procesos de negociación son difíciles y necesitan, como de un margen de acción amplio, que no se puede conseguir
si uno está haciendo completamente público todo a toda hora. Ahora, dicho eso, yo creo que la razón por la que se está convocando esa comisión ahorita es porque el proceso de negociación que estaban encabezando México, Brasil y Colombia, o que estaban intentando los 3 países, me parece que ya es claro que fracasó. Ahora hay que definir cuál va a ser la posición del Estado colombiano en lo que sigue, y esa probablemente, estoy pues adivinando porque no tengo más información que la que tenemos todos a través de los medios, es probablemente el sitio donde quieren tratar de construir una posición, como digo, unificada y consensual, cosa que no se va a lograr, como digo, si la oposición o una parte de la oposición, porque esa no es toda la oposición, entonces digamos la oposición más de derecha, se resiste a ser parte del ejercicio. Consejera Borda, le hago una pregunta con una postdata. Si Maduro se queda atornillado en el poder, que parece que es lo que va a pasar, que todo tiene cara, lo más posible es que vengan más desplazados. Mi pregunta para ustedes es si Bogotá está preparada para esa contingencia, más migrantes. Y mi pregunta para ustedes es si Bogotá está preparada para esa contingencia, y la postdata de la pregunta es si seguimos hablando de migrantes o por qué no hablamos de desplazados ya. Pues yo creo que, digamos, no tenemos una opción distinta, porque creo que la posición que ha sostenido el Estado colombiano desde el gobierno de Iván Duque y más o menos continuando con el gobierno actual, ha sido una posición que yo personalmente comparto, y es que, digamos, nuestra única opción aquí es recibir a los migrantes venezolanos. El momento en el que estamos, que no es un momento que uno pueda denominar de resolución de la crisis venezolana, puede terminar en un éxodo adicional, y si ese éxodo pasa, a Colombia por los principios en los que cree y por lo que ha hecho en el pasado, por la historia que tenemos, no puede hacer nada distinto que recibir a estos ciudadanos que buscan llegar a nuestro país y brindarles formas de vida. Ahora, que si estamos preparados, digamos, vamos a tener grandes dificultades porque el aumento en la cantidad de población en Bogotá ya está imponiendo unos desafíos altos en nuestro sistema de salud, unos desafíos altos en el proceso de reincorporación, de incorporación en la fuerza laboral, porque es que en la medida en que el proceso de regularización de estas personas esté suspendido por parte del gobierno nacional, estas personas no pueden trabajar. O no pueden trabajar por lo menos formalmente. Entonces, tenemos una cantidad de desafíos que no podemos superar satisfactoriamente si el gobierno nacional no se pone la camiseta de atender, de reconocer que esto es un tema con el que tiene que lidiar, de reconocer que es preciso adelantar de una forma mucho más expedita los esquemas de regularización, y de reconocer además que tiene que trabajar de la mano de las ciudades en la atención de estas personas. La gran mayoría de migrantes venezolanos que están llegando a Colombia, con vocación de quedarse, están llegando a las grandes ciudades y principalmente a Bogotá. Entonces, no es entendible desde ningún punto de vista que si el gobierno está dispuesto a atenderlos, no trabaje de la mano con las ciudades para lograr ese propósito. Pues es la consejera distrital de Relaciones Internacionales de Bogotá, la internacionalista Sandra Borda, precisamente hablando de la situación de Venezuela y bueno, de ese rifirrafe que hay entre el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, y el presidente Gustavo Petro. Consejera Borda, mil gracias por atendernos. Feliz resto de día para usted. A ustedes muchas gracias, Camila. Un saludo y buen resto de día. Estás escuchando Blue Radio.